Dios te bendiga, te saludamos con la paz del Señor y somos del Centro Cristiano Misionero El Nazareno Vive, de pasión por las almas, y tengo una palabra para estos tiempos que está viviendo este mundo entero, una palabra de parte de Dios que se encuentra en el Salmo 78, Salmo 78, dos versículos, el 34 y el 35. Dice así la palabra del Señor: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo su Redentor. Qué tremenda palabra de parte de Dios para estos tiempos que estamos viviendo, donde todo este mundo entero está en caos, donde todo este mundo está en temor, donde está en aflicción, donde todo este mundo está pasando por un proceso terrible por causas de ese virus que comenzó en China y se empezó a expandir por diferentes países de Europa, de Latinoamérica, y vemos cómo Dios le habla a su pueblo que estaba cautivo, por medio de este salmo, donde el salmista comenzaba a redactar esta historia de cuando Dios saca a su pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en opresión. Había llegado el clamor, había llegado la aflicción de su pueblo, y Dios se acordó de su pueblo y llama a Moisés, el cual le da autoridad para que por medio de Moisés pueda sacar a ese pueblo de la esclavitud. Y vemos cómo se manifiesta el poder de Dios, cómo Dios se manifiesta con mano poderosa y donde empieza a enviarle plagas a los egipcios, y cuando le enviaba esas plagas, Dios guardaba a su pueblo. Dios guardaba a los hebreos. Dios los tenía ahí cobijados. Hasta que vemos una de las últimas plagas, donde empiezan a morir los primogénitos. Y Dios le dice a Moisés que en los linteles de la puerta comiencen a poner sangre de cordero, para que cuando pase la muerte no entre a esos lugares. Era un simbolismo de Jesucristo, de la cruz de Cristo, de lo que hizo Jesús por medio de esa sangre, librarnos del pecado de este mundo. Pero, ¿qué te quiero decir? Dios saca a ese pueblo con mano poderosa, lo guarda de las plagas, lo saca por el desierto en una columna de fuego. Dice que sus ropas no se envejecían, sus calzados. Lo sacó con riquezas. Los egipcios le dieron sus riquezas, que se vayan de ese lugar, y le empezaron a dar oro, le empezaron a dar cosas. Así salió el pueblo de Dios con mano poderosa. Pero nos encontramos con un pueblo que era duro. Venía el cumplimiento de la promesa, donde ellos tenían que ir a una tierra prometida, que Dios le había prometido a Abraham, una tierra que fluye leche y miel. Y en ese desierto, ese pueblo era un pueblo contradictorio. Se volvía en contra de los líderes, en contra de Moisés, en contra de lo que Moisés les decía. Eran duros, no, se querían humillar. Y acá nos encontramos en el versículo 34, que dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¡Qué tremendo lo que está pasando en este tiempo! Este virus que se ha levantado, y donde vemos cómo están empezando a buscar a Dios, donde se están acordando de Dios, donde están empezando a poner la mirada en Dios. Y yo meditaba en mi corazón, porque muchas veces lo he vivido, visitando enfermos, quizás en terapias intensivas, gente, hombres o mujeres que no quieren saber nada de Dios,
buscarlo, pero en el momento límite donde están en una cama lleno de agujas, quizá ahí a punto de morir, reconociendo a Dios como su Señor y Salvador. ¿Por qué llegar a ese momento de muerte para poder reconocer a Dios? La Biblia dice que este pueblo hebreo, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Qué tremendo que es el hombre. Qué duro que es el hombre muchas veces. Que Dios te tiene que llevar al límite, muchas veces de la muerte, al límite de una enfermedad, para que vuelvas tu corazón, para que vuelvas a reconocerlo como tu Señor y Salvador. Porque el único que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte se llama Jesucristo. No es una enfermedad, no es el coronavirus, no es el HIV, no es un cáncer. Porque Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, la enfermedad, el pecado, venció el demonio. Él es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Se llama Jesús de Nazaret. Y vemos en estos tiempos cómo se están volviendo a buscar a Dios. Pero este pueblo hacía lo mismo. Se rebelaba contra Moisés. Querían pan. Y Dios le enviaba pan y estaban un tiempo bien y después se volvían a rebelar. Querían carne, Dios le dio carne. Querían agua, en medio del desierto Dios le da. Pero se rebelaban porque su corazón era perverso. Como dice Jeremías. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero esta palabra dice que cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. No esperes ese momento. No esperes ese momento límite. No esperes estar muriendo para empezar a buscar a Dios. Dice que entonces se volvían solícitos en busca suya. No esperes el momento crítico. No esperes esa noche oscura para reconocer a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Comenzá a servirlo. Comenzá a humillarte en su presencia. Y qué tremendo este pueblo. Porque había una promesa. Había una promesa en la tierra prometida. Pero por causa de la desobediencia este pueblo no pudo entrar. No entró, toda esta generación no entró, porque esta generación tenía su corazón en Egipto, tenía su corazón en las cosas de este mundo, no ponía su mirada en las cosas de Dios. No cometas ese error, no esperes un límite de que te estés muriendo, de que estés en una cama de hospital, de que haya ruina, de que haya miseria. Sino, volvete a tu Creador con todo tu corazón. La Biblia nos dice en el versículo 35, y se acordaron de que Dios era su refugio. Dios siempre ha sido el refugio de sus hijos. Dios siempre Dios te quiso guardar. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús, mirando a Jerusalén, le dijo en un momento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces vos has querido juntar como la gallina junta a sus polluelos? Así te quiere juntar, así te quiere tener bajo las alas el Dios Todopoderoso. Por eso, no esperes un momento límite. Hoy es el tiempo de buscar a Dios.